Hola, muy buenas a todos y a todas. Hoy en este vídeo nos adentraremos en el fondo del mar para poder explicar uno de los temas más misteriosos y extraños de la humanidad. Muchos ya habréis oído hablar del Triángulo de las Bermudas, también conocido como el Triángulo Diabólico, pero sin embargo en muy pocas ocasiones dan a la luz tantos casos extraños, tantas enigmas sin responder y por lo tanto hoy en este vídeo nos trataremos de explicar a fondo estos casos extraños, estas secuencias que no tienen ninguna solución racional que vienen sucediendo en este triángulo del fondo del mar. Debemos saber que la historia, el misterio y la historia, ya que muchos os preguntaréis que por qué hablamos tanto de misterio, por qué hablamos tanto de casos extraños, y es que el misterio, lo extraño, forma parte de la historia de la humanidad. ¿Vale? Numerosos casos de la historia vienen marcados por secuencias extrañas, por secuencias que no sabemos, no tenemos rastros de ellos. Ya no, para no irnos más lejos, tenemos que remontarnos en el mismo Harold Holt, el ministro de Australia, que desapareció del día a la mañana en su casa. Del día a la mañana no sabemos nada de él, su cuerpo ha desaparecido, no tenemos rastros de su cadáver. Y un importante ministro, una importante figura emitente en toda Australia, en toda la historia de la humanidad de Australia, desapareció. Sí, el misterio está dentro de la historia, es algo importante. No tenemos que olvidar tampoco diferentes casos antiguos, desde ya hablando de la Edad Media, la Edad Antigua que pasaron, como es el caso del emperador Betuljote, que también desapareció, como es el caso de Enrique I de Castilla, que murió súper extrañamente, tirándole una piedra causalmente. Sí, hay muchos casos en la historia que no tenemos todavía una solución. Por lo tanto, el misterio, lo extraño, es algo que nos rodea a todos, es algo que está en la historia, que por lo tanto debe ser estudiado al igual que se estudia la historia. En este caso nos adentraremos en el fondo del mar, en un extraño triángulo que forma el mar y que sin duda alguna ha causado numerosas y numerosas muertes. Pero no son muertes cualquiera, son muertes para las cuales no tenemos ningún tipo de solución racional al día de hoy. Va a ser un tema el que vamos a tratar hoy que por lo tanto va a ser totalmente misterioso, totalmente inalcanzable para nuestra razón. Son casos que no tenemos una solución para ello. Empezaremos hablando un poco de la historia, qué es el Triángulo de las Bermudas, a qué se remonta. Luego explicaremos las secuencias más extrañas y un poco la evaluación que tenemos sobre él. Y luego pues un poco nos detendremos en cuáles pueden ser los posibles paradigmas de este enigma que a todos nos atrae desde ya comienzos de la edad. El Triángulo de las Bermudas se trata de un triángulo equilátero situado en el Océano Atlántico, en las profundidades del Océano Atlántico, entre las Islas Bermudas, que de ahí deriva su nombre, Puerto Rico y la costa estadounidense de Miami, en Florida. Tiene nada menos que 1,1 millones de kilómetros cuadrados de profundidad y de extensión entre los 1600 y 1800 kilómetros. Sin duda alguna nos estamos adentrando en el fondo del Océano Atlántico, un triángulo que conforma tres estados fundamentales, las Islas Bermudas, Puerto Rico y Miami. En ese triángulo, desde la Edad Media se pasó a ser popular. En la Edad Media se pensaban que sin duda alguna serían ataques de piratas, que podrían ser pulpos o calamares gigantes, que podrían ser las tormentas, que podrían ser saqueos sin más, que podrían ser hundimiento de barcos. Pero sin embargo, todo esto se fue quitando, se fue evadiendo todas estas posibles soluciones al enigma, ya que adentrándonos en el siglo XX empezaron a aparecer desapariciones que rompían los esquemas tradicionales que se pensaban sobre él. Sí, todos estos enigmas se fueron rompiendo, se fueron desvaniendo, ya no valían, porque cada vez iban sucediendo casos que, como ahora explicaremos, no tienen ninguna explicación. No existe ninguna explicación racional. Empezaremos con el año que el Triángulo de las Bermudas pasó a ser el Triángulo Diabólico. Sí, me remonto a 1872.
en donde contaré la misteriosa y extraña historia del barco Mary Celeste. El barco de Mary Celeste y su historia marcaron un antes y un después en la historia del Triángulo de las Bermudas. Hasta el momento, el Triángulo de las Bermudas era considerado como una parte del océano más, en donde se pensaban que, como ya he dicho anteriormente, todas esas muertes se debían a posibles ataques de piratas, posibles pulpos o calamares gigantes, posibles hundimientos de barcos, saqueos de piratas, etc. Pero sin duda, con este caso del barco Mary Celeste, se rompió todos los esquemas. Vamos a contar esta extraña historia y vamos a profundizar y veremos todos que no hay ninguna solución posible para este caso. La embarcación Mary Celeste salió de Nueva York con destino a Génova. Era un barco muy grande, un barco muy moderno para la época en la que nos encontramos. Salió el 7 de noviembre de 1872. En ese momento se adentró en el Océano Atlántico. Hasta el momento, como ya he dicho antes, eran muy curiosas y muy populares las historias sobre el Triángulo de las Bermudas. Sin embargo, el comandante y el capitán no le hizo caso y pensó que el atajo sería atravesar por el Triángulo de las Bermudas. Probablemente se pensó que pudiera ser un mito, pero sin duda alguna el Triángulo de las Bermudas le castigó. Hasta el momento, como he dicho, no había casos de desaparición. Los casos eran, casos simples, casos que había muchas soluciones, saque de piratas, calamares, como ya he dicho, etc. Pero sin embargo, este caso nos aterrorizará a todos. Salió el barco, se dirigió camino a Génova. Se adentró en el Triángulo de las Bermudas. Siguió su curso hasta llegar a Nueva York, pero sin embargo, desapareció. Desapareció de la noche a la mañana. Tras estar bajo la corriente del Océano Atlántico durante 2 días, desapareció sin rastro. El comandante llevaba una sonda de radio porque pensaban que era un mito y por lo tanto llevaba la sonda de radio por si pasaba algo, comunicarlo y ya dar a entender qué pasaba en este Triángulo de las Bermudas. Sacar una solución racional. Pero sin embargo no lo consiguió porque la onda sonora se evadió de un segundo a otro, en donde el comandante estaba hablando y estaba comunicando que la flota estaba bien, que tenía suministros, que tenían alcohol, que tenían comida, que tenían todos los medios como para poder sobrevivir en la embarcación hasta 1 año. Pero sin embargo, de un segundo a otro desaparece la radio, desaparece el barco del GPS y sin duda no encontramos restos de este barco. Embarcaciones a posteriori, diferentes embarcaciones quisieron encontrar rastros de este barco, en donde se va a dirigir el famoso comerciante y mercantil canadiense Dave Gratia. Dave Gratia era un famoso científico, aparte de lo importante que fue con el tema del mercado. Se dirigió al Triángulo de las Bermudas. No esperaba encontrar nada, porque se había contado desde hace ya 2 meses que pasó lo del barco, que había desaparecido. Entonces la gente pensó que se debía a un hundimiento o a un fallo en el barco que se habría caído en las profundidades. Y como es tan profunda sus aguas, que como he dicho es de 1,1 millón de kilómetros cuadrados de profundidad, se pensaban que se habría hundido y los restos se habrían descompuesto. Sin embargo, algo sorprendente pasaría, algo que el comandante de Gratia no se esperaría, y es que nada más adentrarse en este Triángulo de las Bermudas encontró el mismo barco Mary Celeste, le encontró. Claro, el comandante cuando le vio se quedó asombrado, no podía creerse, se quedó en shock, no podía creerse lo que había pasado. Entonces se dirigió hacia el barco, gritaba,
comandante, ¿estás ahí? Comandante, tripulación, ¿estáis ahí? ¿Me podéis oír? Sin embargo, nadie oyó. Se trataba del mismo barco, con los mismos suministros, la misma comida, todo igual que hace 2 meses anteriormente. Sin embargo, algo había cambiado. La tripulación había desaparecido y el barco quedaba intacto. La flota y el barco fue investigado y analizado por científicos, los cuales consideraron que el barco se encontraba en condiciones óptimas y totalmente perfectas para poder navegar. Por lo tanto, esto no tiene una solución, porque el hundimiento no se pudo producir, porque si no se habría roto el barco, se habría roto la vela, se habrían tenido diferentes roturas en el barco. Entonces eso ya no es una posibilidad. El caso del calamar tampoco puede ser una posibilidad, porque habría roto el barco también. El caso de los piratas tampoco, porque se habrían llevado todos los suministros, se habrían llevado el dinero que tenían y toda la y todo el oro que llevaban, ¿vale? Entonces no hay una solución posible. En el caso que podría haber desaparecido por tormentas o por cualquier otro tipo de causa climatológica, tampoco puede ser considerado, ya que el barco quedaba intacto, totalmente intacto, sin tripulación. Y vuelvo a repetir, en el justo momento en el que desaparece la radio sonora del comandante, se encontraban hablando de temas cotidianos, se encontraban hablando de la tripulación y de temas del día a día, que tampoco pasó algo sorprendente. Sin embargo, el Triángulo de las Bermudas, con este hecho, empezó a considerarse como el gran triángulo diabólico. Ante esto, la población, la sociedad, sobre todo la sociedad americana y los europeos, pues empezaron a darse cuenta de que sin duda alguna ya no se trataba de casualidad, ya no se trataba de posibles saqueos de piratas o de cualquier otros miles de opciones que había, sino que se trataba de algo que hasta el momento era totalmente inexistente. Ante esto pues salió numerosos hallazgos más, numerosos barcos y no pasó nada. El Triángulo de las Bermudas parecía haberse vuelto bueno, pero sin embargo atacó de nuevo con el famoso científico Allen Austin. Allen Austin era un científico que desde muy pequeño y desde muy joven afirmó, incluso hizo muchos manuscritos afirmando que el Triángulo de las Bermudas y todo lo que se venía diciendo desde antes, incluido lo de Mary Celeste, era falso. Que había muchas posibilidades más de las que se daban, como posibles terremotos submarinos, posibles ondas hidráulicas, diferentes corrientes marinas que se llevasen y desplazarían el barco hasta mucho más lejos del Triángulo de las Bermudas. Pero sin embargo, el Triángulo Diabólico le castigó. Sí, le castigó. Muchos piensan, ¿y qué casualidad? Pues no se trata de una casualidad, porque justo atacó a la persona que venía negando su existencia, venía negando los sucesos. Vuelvo a repetir, el Triángulo de las Bermudas lleva 2 meses sin mostrar desapariciones, desde el caso comentado de Mary Celeste. Allen Austin pues salió con su barco y con toda su flota. Salió, se dirigió hacia Génova. Curiosamente, muchos os podéis preguntar que siguió el mismo camino que llevó el barco de Mary Celeste. El mismo camino, porque él estaba concienciado de que era mentira. Entonces llevó el mismo camino. Incluso decidió salir a la misma hora. Salió a las 11:30 de la mañana. Salió también en el mes de noviembre. Salió con su flota. Contrató al mejor capitán, al capitán Becker, que era uno de los mejores que había hasta el momento. Reforzó el barco todo lo que pudo. Reforzó el barco, suministro, comida, de todo hizo.
no solo contaba con una onda sonora, sino que contaba con un GPS por cada parte del barco, lo que le daría una cartografía al barco por cada uno de los puntos cardíacos del mundo. Es decir, el barco estaba localizado por cada punto cardinal del mundo. Salió, se dirigió a Génova, como he dicho, salió, y el barco no le pasó nada. Entró en el Triángulo de las Bermudas y el comandante no paraba de enviar ondas sonoras diciendo y remarcando que era mentira lo que se contaba, que él estaba viviendo la situación y el Triángulo de las Bermudas no era lo que contaba. Incluso se atrevió a decir que iba a denunciar al gobierno, que era mentira todo lo que se decía. Sin embargo, poco antes de haber cruzado el Triángulo de las Bermudas, un hecho sorprendente, un hecho curioso y un hecho muy extraño sucedió en su vida. Se encontraron un barco en el fondo, en donde el capitán Becker, que sabía mucho sobre el mar y había leído mucho sobre el Triángulo de las Bermudas, sabía que no se trataba de algo bueno, sino que se trataba de su pesadilla. Se acercaron al barco. El comandante Becker y Ellen Einstein gritaron: «Comandante, ¿hay alguien ahí? ¿Me podéis oír?». Sin embargo, nadie le respondió. Nadie. Ni una voz se oía. Por lo tanto, ante esto, el capitán Becker y Ellen Einstein decidieron llevarse el barco. Era un barco sin nada. No había suministros en el barco. Un barco bastante sencillo, un barco que desde fuera no parecía ser un barco endemoniado. Sin embargo, atentos a lo que va a suceder. Se llevan el barco, siguen con el barco, lo arrastran, lo unen con un ancla al barco de Ellen Einstein y siguen camino a Génova. A pocos kilómetros de atravesar el Triángulo de las Bermudas, algo sorprendente pasó. Y es que, de la nada, un día soleado, porque es que tenemos a día de hoy esa onda sonora que está diciendo Ellen Einstein y el comandante Becker: ¿qué día más bueno hace hoy? ¿Qué gente más mentirosa? Esto no sucede así. Y muchas más cosas de esta índole. Cuando de repente del cielo surgen nubes y tormenta. El comandante Becker empezó a gritar a la tripulación que tenían que refugiarse, que era una tormenta muy fuerte. Y de la nada desapareció el barco. El comandante Becker empezó a gritar diciéndole a Ellen Einstein que esto no había podido suceder, que es que el barco ya no estaba. Llegaron a Génova, atravesaron ese triángulo diabólico y a la vuelta, atentos todos por favor, no os podéis imaginar lo que pasó. Y es que cuando llegaron al mismo punto en el que el barco había desaparecido, se encontraron otra vez al mismo barco, en la misma posición en la que se lo habían encontrado. Ese barco que había sido roto por la tormenta en trozos había aparecido otra vez intacto. El comandante Becker y Ellen Einstein se asustaron muchísimo porque es que vieron al mismo barco, en la misma posición, sin comandante, sin tripulación otra vez, y intacto. El comandante Becker y Ellen Einstein empezaron a temblar, claro, ya empezaron a decir y empezaron a afirmar de que no se trataba de algo normal. Sin embargo, Ellen Einstein seguía cabezón con sus ideas y decidió otra vez llevarse el barco de vuelta al punto de salida. Sin embargo, esto no sucede así, y atentos todo porque ahora pasará otro de los grandes misterios. Y es que poco antes de volver a salir, la misma tormenta y la misma situación se vuelven a apoderar del barco huérfano. Sí, señores, se lleva otra vez la tormenta a ese barco, se lo lleva. Es sin duda alguna un hecho de que no podemos tener explicación racional. ¿Cómo alguien se puede explicar que ese barco de la nada aparezca en medio del océano Atlántico intacto, porque era intacto y sin tripulación? ¿Quién ha dirigido ese barco?
Muchos os podéis preguntar, pues se lo ha llevado el viento, pero es que si se lo lleva el viento, el barco habría acabado hundido o roto en pedazos. Y ahora más, el barco se rompió en pedazos en la tormenta y a la vuelta aparece en el mismo punto intacto en el que se le había llevado el barco en la tormenta. El mismo punto y el mismo barco en la misma situación. Cuando se lo vuelve a llevar el Einstein, como ya hemos comentado, vuelve a llevárselo a la tormenta y lo vuelve a romper en pedazos. Pero por favor, esto no es un caso normal, no es un caso racional. Es sin duda una de las obras del triángulo diabólico. Pero hay muchos más y vamos a contar muchos más. Por si hay alguien que todavía le pasa lo mismo que a Ellen Austin y al comandante Becker, que no se creen esto. Por lo tanto, vamos a seguir contando hechos. Vamos a seguir dando evidencia. Vamos a demostrar pruebas como que no se trata de algo racional. En este caso vamos a contar el gran misterio y el gran caso que pasó con el jet, el avión del Grumman Howard, ¿vale? El famoso jet Grumman. Sin duda alguna, antes de explicar, quiero decir que el triángulo diabólico, el triángulo de las Bermudas, no solo afecta y no solo ha habido desapariciones por vía marítima, sino que no, va mucho más allá. Y es que ha habido también numerosos casos de desapariciones en el cielo, desapariciones de aviones. Esto sin duda alguna se ha estudiado científicamente, se ha analizado muchísimo por muchos científicos de épocas diferentes, con numerosos medios, y se ha llegado a una conclusión racional, que no quiere decir que sea 100% cierta, pero que sin embargo tiene muchas probabilidades de que sea. Y es que en nuestro planeta Tierra existen más de una dimensión. Existe la tercera dimensión, lo que conocemos todos como 3D, existe la quinta dimensión, la séptima dimensión e incluso la novena dimensión. Existe, pero al igual que existen todas estas dimensiones, existe la dimensión 1. Y la dimensión 1 es la dimensión inicial por la que se han creado las diferentes dimensiones. Me explico. Cuando contactan la tercera dimensión con la quinta dimensión o con la primera o con la tercera dimensión, se produce un cambio en el tiempo y en el espacio, pero no se produce un traspaso en el tiempo histórico. Es decir, puede haber un cambio de tercera dimensión a segunda dimensión o de tercera dimensión a quinta dimensión sin haber un transporte en el tiempo, pero sin embargo cuando se cruza la primera dimensión con cualquiera de las siguientes dimensiones se produce un traslado, un teletransporte temporal, ¿vale? Sin irnos más lejos, esto es lo que le sucedió al emperador chino medieval, un emperador chino, un personaje bélico que apareció en el Japón de 2012. ¿Vale? Muchos de vosotros habréis oído hablar de esto. Y es que en 2012, de la nada, apareció un hombre vestido, un supuesto emperador, que él se hacía llamar así, pero el emperador Han Xin, ¿vale? Emperador Han Xin, él decía que venía de... exactamente no recordamos, porque hablaba bastante mal, hablaba un idioma que al día de hoy no manejamos con muchas fuentes, y es que hablaba el japonés antiguo. Un idioma que resulta muy difícil de traducir al español actual, pero decía algo así como que venía de su palacio y que donde estaba su hija, doncella de su palacio. Del palacio que justo se corresponde con lo que hoy en día sería el sur, la parte oeste de Tokio. Por lo visto, analizando este caso, el emperador que estaba totalmente vestido y totalmente con la armadura, con el casco, con la soga larga, al igual que los emperadores medievales. Esto quiere decir que sin duda alguna se trataba de un emperador medieval. Muchos de vosotros pueden decir, vale, sí, y también se puede tratar de un loco que ha decidido salir a la calle a hacer ese espectáculo, a correr un bulo. Pero no, porque ahora viene lo bueno. El emperador conocía al límite y por detalle
todo lo que había sucedido en Japón del siglo XIV, conocía todo, conocía los mitos de la peste bubónica, le hicieron un análisis y un test que prácticamente poca gente que no esté especializada profundamente en el Japón del siglo XIV hubiera sabido. Sabía incluso el nombre completo de sus antecesores y de la familia imperial japonesa del siglo XIII. Sin duda alguna era un hombre que debió de haber vivido en el siglo XIV. Sabía también diferentes mitos, diferentes cosas que hasta el momento no se sabían sobre el Japón del siglo XIV. Sin duda alguna era un hombre que vivió en el siglo XIV y por el motivo que os he explicado, un teletransporte con la primera dimensión, llegó hasta nuestros días. El hombre fue teletransportado con la mala suerte de que fue teletransportado en una autovía, en la larga autovía de Tokio. Esto causó mucho estrago, claro. Tenemos al día de hoy el vídeo, muchos de vosotros podéis mirarlo por internet, por cualquier fuente, en donde el hombre sale del cielo, sale de la nada, no va corriendo ni nada, no, los coches, muchos de ellos causaron accidentes porque el hombre salió de la nada. Bueno, no nos queremos desviar del tema, ya hablaremos de los emperadores japoneses, de los misterios de Japón, pero ahora seguiremos con el Triángulo de las Bermudas. Como os he dicho, vamos a explicar el jet Grumman Howard, ¿vale? El jet Grumman Howard es sin duda alguna un inmenso misterio. Es de los más recientes, por lo que muchos de vosotros también podéis decir, pero bueno, es que todo esto sucedió hace 300 años, no lo podemos saber con muchos detalles, sucedió a final del siglo XIX como el caso de Mary Chelester, ya ha llovido desde ese momento, pero es que no, este caso sucedió en 2014. Y el caso que contaré más adelante sucede en 2017. Entonces, por lo tanto, estamos hablando de hace muy poco. ¿Vale? Se tratan de casos prácticamente actuales. ¿Vale? Bueno, vamos a explicar el caso de Grumman Howard. El jet Grumman Howard era un gran avión con los mejores tecnologías remotas. Se dirigía camino a Nueva York, en donde pues pasaron evidentemente por este triángulo de la Bermuda, por este triángulo diabólico, en donde ya pues todos os podéis imaginar, en esos momentos en donde cruzaron, pues el triángulo diabólico estaba totalmente popularizado, estaba totalmente en la mente de todas las personas y todo el mundo conocía de sus desapariciones. Sin embargo, nunca había pasado una desaparición tan evidente como había sucedido, como sucederá con el jet Grumman Howard. El jet Grumman Howard pasó por el Triángulo de las Bermudas. Iban hablando por las ondas sonoras, al igual que sucedió con los barcos anteriormente. Ellos iban hablando normal, pero sin embargo, de un segundo a otro, justo de un segundo a otro, desaparece. Pero no solo desaparece, sino que también desaparece el GPS. Y para más, atentos todos por favor, porque lo que voy a contar es muy importante, el avión iba en terreno ascendente, iba subiendo. Ahora todos os podéis preguntar, ¿cómo ha podido pasar esto? ¿Se ha podido hundir el avión? No, porque en el caso de que se hubiera hundido el avión, en el caso de que hubiera fallado algo, el avión iría en terreno descendente, ¿vale? Se habría perdido del radar en terreno descendente. En el caso de que se le hubieran llevado los vientos, en el radar hubiera aparecido como el avión se desplaza, pero no. El punto desapareció por completo. El avión se encontraba a 7.250 kilómetros de altura, una gran altura, y seguía ascendiendo, por lo que el radar perfectamente podía lograr captar su radiación, pero sin embargo no se volvió a encontrar rastro de este avión, nunca jamás. Es sin duda alguna un gran misterio, ya que desapareció de la noche a la mañana y no hay posible solución para su desaparición. Nada nos cuadra, porque en el caso tampoco se oye nada. Ellos estaban hablando y si hubiera pasado algo, si hubiera un día, hubiera habido un fallo, dirían, ¿qué ha pasado? Algo, dirían algo, pero no. El silencio abundó desde en el segundo en el que se pierde en el radar. Es
algo alucinante, es algo que a todos nos llena, nos inspira. Pero ahora voy a contar el caso más extraño, el caso más terrorífico sin duda alguna que ha pasado en la historia del triángulo diabólico llamado para ocultarse de su verdadera identidad como el Triángulo de las Bermudas. Pero sin duda alguna se trata del triángulo del mismo diablo. Sí, señor, y esto que voy a contar sucede en el 2017 con una famosa. Es decir, ya no solo afecta a personas populares, sino vamos a hablar de una gran famosa, que sería la famosísima Jennifer Blooming, ¿vale? Y es un numeroso caso, este caso habréis oído hablar todos, porque sin duda alguna nos dejó a todos con la piel escalofriante, es que es un caso que no tiene solución alguna. Jennifer Blooming salió en un gran jet dirigido por el capitán Eric Urich, ¿vale? Salió con sus dos hijos en el vuelo, ¿vale? Con su hijo de 2 años y con su hijo de 3 años. Salió con sus dos pequeños en el vuelo con el capitán Eric Urich, ¿vale? Salió el 15 de mayo de 2017. Partió un día que no había nada. Partió un día muy soleado, un día que no había viento, ¿vale? Por lo que las condiciones climáticas no pudieron afectar a nada, en este caso, porque era un día muy caluroso. Salió con el jet, y cuando entraron en el Triángulo de las Bermudas, Jennifer Blooming mandó unas ondas sonoras, dedicó mandaba una onda sonora donde dijo que sin duda alguna tenía un presentimiento de que algo malo iba a suceder. Esta famosa, desde muy joven, por lo que nos cuentan su biografía, la gente más cercana a ella, familiares, hermanos, sus padres, nos contaron de que era una persona que se dedicaba mucho a dejarse guiar por la predestinación, por el destino, por las intuiciones, por las energías, y en ese mismo momento su energía había acertado. Algo malo iba a suceder, no solo algo malo, sino algo terrorífico, algo súper extraño que acabó desgraciadamente con la vida de Jennifer Blooming y de sus dos pequeños, así como con la vida del comandante Eric Urich. Se adentraron, sí señores, se adentraron en el Triángulo de las Bermudas. Siguieron su vuelo con la desgracia de que en un mismo segundo, empezó a ver como un huracán, pero un huracán que ella misma sabía que no se trataba de un huracán, y volvió a mandar otra onda sonora diciendo de que ese fenómeno que por favor fuese estudiado cuanto antes, que por favor se pusieran científicos, que no era un huracán. Y a los 2 segundos, a los 3 segundos, al breve tiempo, desapareció el avión, desapareció. Ahora todos, ¿cómo lo puedo preguntar? De la noche a la mañana te aparezca una tormenta y un huracán. Pues sí, señores, es que no tiene solución. Un día soleado que de un segundo a otro se ponga una tormenta, un huracán, no tiene solución. Un día despejadísimo que era. Pero sin embargo, ahora todos atentos, porque esto no acaba aquí. No solo se trataba de una desaparición más, sino que a las pocas horas volvió a aparecer en el radar el mismo avión, el avión de Jennifer Blooming. Claro, la gente que estaba al borde de la radio empezaron a decir: Jennifer, capitán Eric Urich, ¿dónde estáis? Sin embargo, nadie respondió. Se trataba del mismo avión sin tripulación. Ya no había nadie. ¿Cómo narices nos podemos preguntar de que, en primer lugar, para los que sigáis queriendo sacar una solución racional de esto, en primer lugar, ¿cómo un avión va a volar solo sin personas? Es que es algo que no tenemos una explicación racional, y que sin embargo no se trata de una mentira ni un bulo, porque lo tenemos registrado, tenemos la foto. Cualquiera podéis mirar en internet la foto del avión siniestro volando solo ese 15 de mayo de 2017. En primer lugar eso, ¿cómo puede volar solo? Pero es que en segundo lugar, ¿cómo puedes desaparecer el avión?
y la tripulación desaparece y el avión sigue intacto. ¿Qué ha pasado? ¿Quién se lo ha llevado? No hay ninguna posibilidad. Porque si el avión se lo hubiera llevado a la tormenta, se hubiera roto y todos hubieran muerto y ni quedaría el avión ni quedaban las personas. Pero ¿cómo puede quedar el avión y las personas? No, ¿qué hicieron? ¿Se tiraron al mar? ¿Cómo? Es que no hay ninguna explicación, no hay ninguna posible explicación. Es que ni en el caso que he mencionado de que se tirasen al mar, tampoco lo tenemos porque habrían salido en el radar. Pero es que tampoco, no hay ninguna solución. Es que no hay solución, ninguno. Nada que os podéis imaginar está, porque es que todo ha sido analizado, como podéis ver. Terremoto no, huracán no, todo. Es que no ha podido pasar nada, porque es que no solo, claro, en el caso de que hubiera desaparecido el avión con la tripulación, pues sí, se puede pensar de que hubo una tormenta, se hundió el barco, cualquier fallo, pero no. Las personas desaparecieron, incluidos los pequeños, y el avión continuó volando solo. Apareció a las 2 horas, como he dicho después. Sin duda alguna es una historia que no tiene solución. Ahora bien, seguimos explicando cosas, seguimos demostrando y evidenciando las cosas para los que siguen pensando que no se trata de algo diabólico. Vamos a mencionar los posibles enigmas del misterio, los posibles casos que llevan a estos casos tan extraños. Hay centenares y centenares más de los que he dicho, sin embargo los que he dicho pues son los más extraños, los más curiosos y los más importantes. En primer lugar, la posible solución, lo vuelvo a decir, todas las posibles soluciones al enigma que voy a comentar son las más probables, las más estudiadas, las más investigadas, todo lo que queráis, pero sin embargo no se tratan de soluciones 100% ciertas, porque al día de hoy sigue siendo un gran misterio, sigue siendo un gran enigma sin resolver. La primera gran solución es, como he dicho, el teletransporte. El teletransporte juega un papel fundamental en el Triángulo de las Bermudas, ya que debemos tener en cuenta que muchos expertos que se dedican únicamente a las dimensiones, al tema espacial, muchos astrónomos súper importantes, muchos astronautas súper fundamentales, pues han analizado este tema y han comentado de que sí, que evidentemente se trata de una zona en la que el contacto entre dimensiones está muy vigente, sobre todo entre la primera dimensión y la quinta dimensión, en donde pues en este caso no se trata, como en el caso del emperador, de un teletransporte al futuro, sino de que sería al contrario, ¿vale? Sería un teletransporte al pasado, ¿vale? Probablemente el caso del emperador Hansin, pues sería un teletransporte producido por la primera dimensión y la séptima dimensión, ¿eh? Pero en este caso, al juntarse la primera y quinta dimensión, se produce un teletransporte al pasado, ¿eh? Muchos os podéis preguntar, ¿cómo que un teletransporte al pasado? ¿Edad media, prehistoria, edad antigua? No lo sabemos. Es un misterio, que es un gran misterio. Imaginaros a vosotros qué os pasa. Porque ha habido casos que ha pasado. Imaginaros, poneros en la situación que os teletransportáis a la Edad Media y que os toman como unos locos cuando en realidad ha pasado algo extraño, algo misterioso que nadie puede explicar, ni la ciencia, porque se trata de misterios que van muy por encima de la ciencia. La ciencia no tiene una solución, no nos ha mostrado una evidencia directa de estos casos. El teletransporte, vuelvo a repetir, es algo fundamental. Pero no solo el teletransporte es una de las posibles soluciones del enigma. Sin duda alguna, una de las mayores soluciones junto con la del teletransporte sería el caso de los extraterrestres. Muchos os preguntaréis que los extraterrestres son algo de ficción, los extraterrestres pueden ser algo muy real, pero sin embargo no es así. Hoy en día se tiende a deducir que todo lo que pasa paranormal, es decir, todo lo que pasa que no es normal, pues se denomina paranormal. Sin embargo, hoy en día muchos expertos, muchos especialistas, están demostrando que no se trata de casos paranormales, ya que en la inmensa mayoría de vidas sucede algún caso parecido. En este caso, vamos a demostrar la gran evidencia de que diferentes científicos adentraron con submarinos súper potentes en los
de las profundidades del agua. Estamos hablando de 1 millón de kilómetros cuadrados de profundidad. Y encontraron una nave submarina con una tecnología que jamás habríamos podido hacer en el 2020. Jamás la habríamos podido hacer. Y es que recientemente, hace un par de años, encontraron, como he dicho, una nave súper moderna, con una tecnología, unas técnicas que no conocemos. Por lo tanto, no se puede tratar en la vida de una nave hecha por humanos, porque si no la conoceríamos. Por lo tanto, se trata de, sin duda alguna, de una nave que es inhumana. No es una nave que conozcamos. Científicos europeos, científicos asiáticos, científicos de todos los lugares del mundo analizaron este submarino, porque se encontró sin vida, se encontró sin tripulación y no encontraron una solución. Por lo tanto, esta es la primera prueba extraterrestre entre millones de pruebas que tenemos y evidencias. Si encontramos un submarino debajo del agua que no está hecho por humanos, requiere que alguien que no sea humano haya venido debajo del agua, en esas profundidades. Por lo tanto, es la primera prueba que nos dicen que alguien no humano ha tenido que venir a la Tierra. Extraterrestre es una palabra que hoy en día se tiende a extrapolar de su contexto, pero extraterrestre, traducido al castellano, significa persona que no es terrestre, persona no habitante de la Tierra. Y es algo que nos atañe a todos porque están entre nosotros. Otro caso, otra de las soluciones al enigma que tengo que comunicar es las voces que hoy en día llamamos las voces presupositorias. Es decir, las voces que nos comunican de algo que va a pasar, pero son voces que nadie habla y las oímos. ¿Cómo puede pasar esto, señores? Y sí, señores. Se ha estudiado el caso de Jennifer Blooming, el caso comentado, que desaparece el avión y luego vuelve a aparecer el avión sin tripulación. Y Jennifer Blooming contó en la radio que una voz le dijo que algo malo iba a pasar. Que no se montaran en el avión. Esto se conoce porque el capitán Eric Courage, cuando se puso la radio, lo comentó. Dijo, Jennifer Blooming tiene algún problema con montar en los aviones, le da miedo, le da claustrofobia. Y no, es que Jennifer Blooming había oído una voz que le dijo que por favor no se montara en el avión, que no se montara. Y evidentemente era una voz, esas voces que tenemos de nuestros salvadores, esta voz que le ayudaría, porque sin duda alguna el último pie que puso antes de montar el avión será el último pie que puso Jennifer Blooming en la Tierra. Desapareció sin dejar rastro con sus dos pequeños y el comandante Eric Courage. Muchas veces todo esto que nos parece paranormal no es tan paranormal y es normal, porque la esfera de lo normal, de lo que hoy consideramos como normal, cotidiano, es cada vez más amplia, es cada vez más grande. Muchos misterios, muchas cosas extrañas están en nuestro día a día. Vale. Otro de los casos que vamos a contar, otro de las evidencias que vamos a contar sobre este misterioso y súper extraño tema, es el caso y súper importante sucedido en 1909, en noviembre, el barco Desprez. Era un pequeño yate aventurero canadiense, dirigido por el Joshua Slocum. Joshua Slocum era una persona que sin duda alguna le encantaba el tema de navegar y tal. Pero sin embargo, algo malo, muy malo, sucedería al poco tiempo de adentrarse en el misterioso y súper extraño Triángulo de las Bermudas. Y es que su barco no solo desapareció como había sucedido en muchas ocasiones anteriores, sino que el barco desapareció dejando una carta. ¿Cómo narices nos podemos encontrar una carta que ni por los transcriptores, por los paleográficos más importantes que tenemos hoy en día y mejores documentados en la materia, han podido descifrar? Por lo tanto, si ninguno de hoy en día ha podido descifrar esa lengua, ese manuscrito escrito en esa lengua, esa escritura misteriosa, porque además tenía unos lazos y unas curvas en la letra súper curioso, como se trataría de una letra cursiva estendializada.
que si nadie puede describir eso, eso quiere decir que se trata de una evidencia, de un manuscrito que no ha podido ser escrito por humanos. Es inhumano, porque nadie en la Tierra ha identificado esa escritura con una escritura humana, con alguna escritura que alguien pueda reconocer. Nadie la ha podido transcribir. Otro de los grandes enigmas, otro de los grandísimos enigmas. Desaparece la tripulación del barco de Spray, Joshua Slocum desaparece y la tripulación sigue, pero sigue con una carta. Con una carta que muchos de vosotros os podéis preguntar y seguir pensando en que la razón y la ciencia lo es todo, que no existe el misterio, que no existen las cosas extrañas, y que esto que estamos contando hoy en día es mentira. Pero es que entonces para todas estas personas tengo una cosa que decir, que no vais a poder decir lo contrario. Y es que preguntaros una cosa, reflexionar sobre este hecho que voy a comentar, abrir vuestra mente y pensar, ¿cómo puede haber llegado la carta al barco si el comandante y la tripulación han desaparecido y anteriormente no existía esa carta? Muchos podéis hacerme el interrogante, que sería una buena pregunta, que diga, oye, pero es que tú no has comentado de que el tripulante haya podido escribir la carta anteriormente. Ya. Pero ¿cómo sabe el tripulante que va a desaparecer? Porque es que en la carta no la hemos podido transcribir, pero es que la carta es el único manuscrito que se conservó después de su desaparición. Es decir, toda la comida, toda la bebida, todo lo que tenían en la tripulación desapareció junto con la flota. Por lo tanto, esto quiere decir que se trata de un mensaje que nos quieren comunicar algo, que probablemente nos estén comunicando que han desaparecido por cierto motivo. Personas no humanas que nos estén diciendo por qué se han llevado a estas personas. Pero sigue siendo un gran misterio. Seguramente que en el momento en el que se describa esta carta, se pueda transcribir esta carta del Spray, pues se habrá acabado con gran parte del misterio. Pero es que queda mucho para poder describirlo, porque los casos siguen. Y os voy a contar muchos más casos para los que sigáis evidenciando en el caso. Vámonos al caso más terrorífico. Este caso sin duda alguna es el más terrorífico de todo el triángulo diabólico, de toda su historia. Un hombre llamado Tomás, un estadounidense, ¿vale? Habitante de Nueva York, era muy aventurero, muy aventurero. Y él, nos vamos a remontar a principios del siglo XXI, a principios de este siglo, él era consciente de que todo esto no podía seguir, no podía continuar, y que él se encargaría personalmente de buscar un enigma al problema. Cada 2 semanas, este científico, esta persona que posiblemente haya sido una de las personas mejor documentadas de la humanidad en el tema de vía marítima, en el tema de teletransporte, en el tema de la dimensión espacial, era una persona muy documentada, persona que había profundizado en todos los detalles de este triángulo equilátero del océano Atlántico. Se sabía al detalle esa profundidad, se sabía la extensión, se sabía los casos, se sabía todo lo que había sucedido. Era posiblemente el maestro del triángulo diabólico. Cada 2 semanas, vuelvo a repetir, se daba una vuelta en su barco, era un jet con bastante tecnología, ya podéis imaginar, un científico en su barco, ¿vale? No lo hacía solo, lo hacía con muchas radios y muchas historias, y lo hacía siempre al lado de su mujer. Siempre solía hacerse unas vueltas por los albores del triángulo diabólico, porque él, como vuelvo a decir, era una persona que era muy consciente de que ya no podía demostrar la presencia de extraterrestres, que él personalmente creía en ello, pero era una persona que era consciente de que en esa parte del océano hay muchas turbulencias, hay muchas conexiones entre dimensiones, hay muchas ondas y muchas conexiones entre placas hidráulicas submarinas. Por lo tanto, él siempre hacía las vueltas por los albores del triángulo sin llegar a entrar. Una mañana de diciembre, una mañana de tormenta, él decidió que era el momento para descubrir el enigma de esta terrible historia del Triángulo de las Bermudas. Una mañana de tormenta, él decidió que él
que era un maestro, vuelvo a repetir, en la cuestión, pues se dio cuenta de que en todos los casos, la inmensa mayoría de casos que habían sucedido, sucedían con tormentas, sucedían, como hemos dicho, de un segundo al otro, desaparecían por tormenta. Entonces él decidió, en un momento de tormenta, adentrarse en el Triángulo de las Bermudas. Siempre, claro, sin entrar en el Triángulo de las Bermudas por fuera. Pero, sin embargo, fuertes vientos le llevaron a entrar en el Triángulo de las Bermudas, ¿vale? Arrastraron en el barco por las corrientes. Él, sin embargo, pues ya podemos imaginar todo lo aterrorizado que estaba, pero sin embargo, él mostró una actitud muy serena. No se asustó, él sabía que era un tema muy misterioso, un tema que no tenemos solución, pero él quería, sin duda alguna, poder buscar una posible solución al enigma. Sobrevivió. Pero, sin embargo, el barco le llevó a una pequeñita isla, a la isla de las Bermudas, que se llama así, como he dicho antes. Le llevó a esta pequeña isla en donde pasó 2 meses viviendo solo. 2 meses viviendo solo. Por favor, 2 meses viviendo solo en ese terrorífico lugar. Las fuentes nos cuentan que se trataba de un islote, como he dicho, muy cercano a la isla de las Bermudas, muy cercano. Era un pequeño islote en donde evidentemente era un islote huérfano, era un islote que no había nadie viviendo ahí. Sin embargo, este científico pasó 2 meses en donde, pues, con las diferentes ondas sonoras, con los diferentes mecanismos, no lo encontraron. Es evidente, porque si lo hubieran encontrado, pues hubiéramos podido hacer más cosas, pero no lo encontraron. Sin embargo, el barco, de un segundo a otro, como siempre sucede en este terrorífico lugar, vuelve a recuperar la onda sonora. Él, que llevaba ya por aquel entonces 1 mes en esa isla abandonada, pues comentó por ondas sonoras de que estaba en una isla, que no puede recordar cómo llegó, que hubo una fuerte tormenta, que hubo fuertes vientos que la arrastraron y pues él, por lo visto, sufrió un fuerte golpe, no se acuerda con qué, pudo ser con cualquier objeto, debido a las grandes turbulencias y al grandísimo oleaje que había, y que se despertó en este lote abandonado. Pero que él, por su percepción, que era un maestro de la cartografía, hemos dicho, y de lo espacial, como comentante, pues intuía de que se encontraba muy cerca a las Islas de las Bermudas. Se trataba de un islote huérfano. Él no encontró vida de otra persona ahí, por más que buscó. Se alimentaba durante este mes, muchos preguntan, ¿y cómo se alimentaba? Pues de los escasos frutos que había salvajes allí, y de los pocos bichitos que cogía, y de las pocas cosas que podía coger para su alimentación. Imaginaos, cuando es la situación, un hombre que estaba 1 mes solo, ahí en ese islote terrorífico. Vale, envió la banda sonora, empezaron a buscarle, ¿vale? Le dijeron que en menos de un día le buscarían. Sin embargo, los aviones salieron, pasó 1 mes, el hombre ya llevaba 2 meses, como he repetido, ahí en la isla, y no encontraba la isla. Claro, todo el mundo se podía preguntar, ¿cómo narices en un triángulo del océano Atlántico no pueden encontrar la isla? Si ha habido centenares de aviones que han querido buscar a Tomás, pero ninguno ha encontrado esa isla. Ahora bien, si le han encontrado la isla y se han rastreado todo el triángulo, que encima es equilátero, más fácil para rastrearlo, esa isla es una evidencia de que no se trataba de una isla humana, se trataba de una isla que no estaba en nuestro planeta, pero sin embargo estaba en el mismo océano. Es algo que es difícil de entender, porque es muy difícil de entender, pero se trataba de una isla que no ha habido rastro hasta el día de hoy de esa isla. Tomás contó por las ondas que estaba escribiendo un mensaje, había escrito un mensaje, en donde él contaba que algo sorprendente, algo le había llamado la atención y que nunca jamás lo había visto, que era lejano a la ciencia. Él mismo, con las palabras literarias, dijo: lejano a la ciencia, lejano a la razón humana, lejano a nuestro pensamiento, lejano a nuestro mundo, su mundo exterior. Algo terrible había tenido que ver este hombre. Sin embargo, jamás lo sabemos. Esta carta, porque muchos os podéis preguntar, pero a ver, no me cuadran. Encuentran la carta y el hombre, la isla no se ha encontrado. Pues sí, señores, sí, señores, sí, señores. La carta apareció hace pocos años, apareció en la misma isla de las Bermudas.
es algo que inmensamente no tiene solución. Un hombre que está viviendo en una isla huérfana escribe una carta y luego, para vuestra recomendación, justo las cartas donde explica y comenta esto desaparecen. No tenemos el manuscrito entero, que es más de 30 hojas, y no tenemos justo las 2 hojas donde explica que algo sorprendente ha escrito. No lo puedo entender. No lo puedo entender. No, es que es algo que no se puede entender. ¿Cómo se han teletransportado las hojas? Si esa isla supuestamente no existe. Es algo que no tiene solución desde todos los puntos que lo miremos. Al día de hoy se siguen investigando muchos científicos en si encuentran la isla de Tomás, pero nadie la encuentra. Tomás evidentemente ha desaparecido, porque dejó justo en el momento que está escribiendo la carta. Él cuenta anteriormente, en hojas anteriores, que las ondas no iban. Él empezó a escribir y empezó a contar: las ondas sonoras, hoy me levanto por la mañana triste, no puedo comunicarme con ninguna persona humana cercana a mí. Sin embargo, algo raro he visto, algo que me está llamando la atención. Por favor, arreglad la onda. Sin embargo, pues evidentemente no tenemos esta prueba, han desaparecido esas 2 hojas. Es algo sorprendente, algo que sin duda alguna alguien está manipulando, alguien no humano, porque nadie ha encontrado ese islote. Nadie lo ha encontrado. Y estamos hablando de que se trata de un cartógrafo de los mejores de la humanidad, alguien que se dedicó su vida plena a estudiar este caso misterioso del Triángulo de las Bermudas. También quiero comentar en esto que se tiene que tratar en el caso de que hubiera teletransporte, o en la isla de Tomás, se tuvo que tratar de una isla muy parecida a algo que supuestamente Tomás había estudiado, de un islote huérfano que por lo visto estaba a pocos kilómetros de la isla de las Bermudas. Pero sin embargo, hoy en día no hemos podido, vuelvo a repetir, hallar rastro ni de Tomás, evidentemente, ni de la isla, ni de las 2 páginas que se teletransportaron, porque se teletransportaron, evidentemente, aparecieron en la isla de las Bermudas, pero tampoco tenemos prueba de esas 2 hojas que faltan. Sin duda alguna, uno de los mayores misterios. Es que lo miremos de donde lo miremos, no hay una solución racional para este enigma. No la hay. Nos pongamos como lo pongamos, pero seguimos más allá. Vamos a ver más enigmas, vamos a ver más casos. No nos quedamos allá, ¿vale? Vamos a ver un caso que a mí también me parece muy curioso, un caso que me parece muy enigmático, que sería el caso de la nave carguera de Carroll. Carroll Denning. En el año 1921, en el siglo XX, comienzo del siglo XX, segunda década del siglo XX, para que nos pongamos en contexto. El barco carguero, era un barco carguero de petróleo, se encontraba aproximadamente a 1050 kilómetros al oeste de las Islas Bermudas y a unos 800 kilómetros aproximadamente del noroeste de lo que conforma ese triángulo equilátero que historiográficamente hemos llamado como Triángulo de las Bermudas. Una flota más, comienzo del siglo XX, que se adentró en el Triángulo de las Bermudas. Pero sin embargo, me podría decir, pues bueno, es que es un caso más de los que ya muchos han explicado, pero no, lo voy a explicar por una gran novedad que tiene este caso, un gran dato novedoso que hasta el momento no se había visto. Y es que este barco, en el momento en el que desaparece de nuevo por esas rarezas, de un segundo a otro desaparece, pero bueno, ya no me quiero detener en eso, sino en el dato novedoso que aporta en el gran dato misterioso. Y es que el barco va a aparecer con tripulación. En este caso aparece con tripulación. Aparece con el mismo barco intacto, con la misma tripulación. Y la tripulación no recuerda haberle pasado. Recuerda, la tripulación del Carroll Denning recuerda que algo curioso pasó, en donde recuerdan como si fuera un sueño profundo. Hubo una fuerte tormenta. Recuerdan que hubiera una fuerte tormenta. Recuerdan y coinciden con muchos casos de la especie esa de huracán que hemos visto, que se remueve, que no tiene nada que ver con los huracanes que todos nos podemos imaginar. Pero sin embargo no recuerdan qué pasaba. Recuerdan como que ciertas voces no humanas, cuando me remontan humanas me pueden decir, vale, ¿en qué se distingue una voz humana y una voz no humana? Os lo voy a explicar. Una voz no humana
es una voz que los historiadores, las personas científicas, las personas dedicadas a la zoología, a los extraterrestres, que cada día, hoy en día, gracias a Dios, son más las personas que se dedican a esto, pues describen como una voz que mezcla números, mezcla ciertas expresiones fonéticas que explican que una persona no podría hablar así. Es decir, me explico. Tipo cuando los bebés, por ejemplo, dicen yo no cabo, pero no así. Es decir, por ejemplo, dicen yo no 2, 3 cabo. ¿Sabes lo que digo? Expresiones que no tienen razón humana, nadie habla así. Pues sí recuerdan algo de eso. La tripulación del famoso Carol Lightning, recuerdan unas ciertas voces que le hablaban como entremezclando palabras que no se podían llegar a entender. Pero hasta ahí llega su inconsciente, ya no se acuerdan de más. Muchos de vosotros os podéis preguntar, bueno, pues se han desmayado, ha habido una tormenta, han soñado, pero claro, cuando todo el mundo de una tripulación sueña con lo mismo, se acuerda de esas voces raras, algo más, que no es una evidencia más de personas no humanas, es así. Bueno, espero a todos que os haya gustado, ¿vale? Que reflexionéis sobre este gran misterio, este gran enigma, que sin duda alguna a todos nos aterroriza, a todos nos mete en acción. Y bueno, espero que os haya gustado. Cualquier comentario que me queréis hacer por YouTube, por Instagram, por correo, por cualquier lado, pues lo solucionamos, lo debatimos. Incluso estoy dispuesto a hacer más vídeos sobre este misterio o sobre cualquier tema que sugeráis, ¿vale? Un abrazo muy fuerte a todos, espero que estéis sobrellevando esta situación de la mejor manera.